Ahora, ya hace 6 años de esto, jamás he contado esta historia, y los compañeros que me vuelven a ver se alegran de encontrarme vivo, aunque me notan triste. Es el cansancio, les digo. Al correr del tiempo me he consolado un poco, pero no completamente. Sé que ha vuelto a su planeta, pues al amanecer no encontré su cuerpo, que no era en realidad tan pesado. Y me gusta por la noche escuchar las estrellas, que suenan como 500 millones de cascabeles. Pero sucede algo que me inquieta. Al bozal que dibujé para el Principito, se me olvidó añadirle la correa de cuero. No sé si habrá podido atárselo al cordero. Entonces me pregunto, ¿qué habrá sucedido en su planeta? Quizá el cordero se ha comido la flor. A veces me digo, seguro que no. El Principito la protege y vigila a su cordero. Entonces me siento dichoso y todas las estrellas ríen dulcemente. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vuelvo a saludarles. Eh, pues miren, ahora he querido compartir mi programa de filosofía un poco con el otro amor de mi vida, mi primer amor, el primer amor de mi vida, la literatura. La literatura que por mucho tiempo, o por todo mi tiempo de vida, durante tantos años, pues ha sido mi pasión. Yo me considero un hombre de libros, una persona a la que le encanta leer. Y obviamente mi profesión, mi vida ha estado dedicada en mucho sentido a los libros. Libros que me han permitido ser quien soy, que me han iluminado, que me han orientado, que me han guiado, que me han enseñado, me han educado. Y precisamente para eso es la literatura, para eso son los libros. Y dentro de la literatura pues hay también mucho margen, mucha apertura. No solo hablamos de una literatura poética, de una literatura artística, novelesca, de una literatura dramática, sino de una literatura más amplia, literatura de carácter científico, antropológico, social, psicológico. Miren que hay autores como Erich Fromm, por ejemplo, o Sigmund Freud, que sin ser precisamente escritores, se convirtieron en grandes autores, ¿sí? Autores de libros que son clásicos. Cada uno de ellos, ya que los mencioné, pues tiene una obra bastante interesante y suficiente dentro del área de la psicología. Erich Fromm, este psicoanalista alemán, autor del Arte de Amar, un clásico de los años 80, y por supuesto Sigmund Freud, con toda su obra, la obra tan extensa que escribió, y sobre todo que se sostiene en sus hallazgos y su descubrimiento sobre el psicoanálisis. Pues son autores también, son autores literarios. Y miren, yo ahora con este asunto de la pandemia, pues me doté de algunos libros, ¿no? Aquí los tengo. Libros que me impuse releer o leer o volver a consultar, ¿sí? Y se los voy a mostrar un poco. Miren, por ejemplo,
Es un libro de un filósofo francés, Luc Ferry, que interesado naturalmente, como todos los filósofos, por los mitos, por la mitología, porque el conocimiento comienza ahí. Un poco si vamos a los orígenes del conocimiento, de la sabiduría, pues estos comienzan con los mitos, ¿sí? Los mitos antes de la filosofía pues tienen muchas cosas que decirnos, muchas cosas que explicarnos. Luc Ferry, y este libro que titula La sabiduría de los mitos. Y como subtítulo, miren también qué interesante, como subtítulo dice Aprender a vivir. Luc Ferry, este filósofo francés al que he estado consultando, he estado hojeando precisamente para cuestiones de uso cotidiano, para cosas que yo escribo, que yo investigo y que me ha servido precisamente en estos días de contingencia. Boris Cyrulnik, este psicoterapeuta francés. ¿Y qué libro? Fíjense que este libro yo me enteré de él a través de otra lectura, una lectura que lo cita, y acudí a él, lo busqué y finalmente lo conseguí. Este texto, Psicoterapia de Dios se llama el libro, La fe como resiliencia. Y es interesante, no es un libro religioso particularmente, no se trata de eso, aunque obviamente él toca el aspecto de la religión como parte de la terapia para muchos, para mucha gente de fe, para muchos que en un momento dado han quedado despojados, han quedado ausentes o lejos o ajenos a un bienestar adecuado, y su único recurso, dice Cyrulnik, es Dios. Van a recurrir y van a acudir a Dios, a su fe, a su religión, para ver cómo vuelven ellos a la salud, cómo sería posible un regreso a través de la fe, un regreso a la salud, una posibilidad de salir de la enfermedad precisamente de la mano de Dios. Y es interesante, un libro bastante ilustrativo, y si uno quiere entender cómo funciona la idea de Dios o la fe, la esperanza misma en una recuperación psicológica, emocional, este libro es excelente, es interesante. Boris Cyrulnik, neurólogo, psicoanalista, psiquiatra y etólogo de formación, escritor francés. Y tiene una biografía muy interesante, Boris Cyrulnik, una biografía donde se destaca la contingencia y el haber sido él un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial siendo un niño. Interesante Cyrulnik. Otros libros, ahorita les hablo de este que es una delicia, que es un texto que disfruté muchísimo, porque es uno de los libros escritos, de tantos libros ya escritos por el filósofo español Fernando Savater, uno de mis, junto a Luc Ferry, este filósofo francés, Fernando Savater sería también otro de mis filósofos vivos, que yo más consulto, que yo más leo. Este otro texto que me interesó básicamente porque se refiere específicamente al sistema inmune,
Y como máster en psicoterapia, pues naturalmente me interesa en particular este tipo de temas estrictamente científicos. A esto es a lo que le llamaríamos precisamente literatura científica. Y miren, este texto es muy interesante porque nos habla de esta playa de células en nuestro organismo que se dedican a cuidar nuestro organismo. Precisamente se dedican a defendernos de todo tipo de patógenos, y de eso precisamente habla este texto. El sistema inmune que hoy está tan en boga precisamente por este asunto del coronavirus, y que aquellos cuerpos, aquellas personas que más pueden en el momento dado defenderse de este patógeno, naturalmente cuidando todas las medidas higiénicas, pero el cuerpo mismo pues estaría dotado o capacitado para que en un momento dado pudiera defenderse, ¿sí? Porque contaría con un buen sistema inmune. Este libro, que fue escrito por dos bioquímicos radicados en Argentina, supongo que siguen viviendo ahí, Jorge Geffner y Gabriel Rabinovich, ¿sí? Dos bioquímicos que se dieron a la tarea pues, de editar este libro. Es un libro pequeño, es un libro de lectura fácil, pero obviamente complicado en el sentido, en el asunto que trata, ¿no? No es un libro para entretenerse, no es un libro para pasar el rato, sino es un libro para aprender. Y miren más o menos parte de lo que dice aquí, se los comparto, cosas que yo precisamente subrayo, ¿sí? Intentando que el conocimiento quede fijado en la página misma, y cuando yo consulto, cuando yo busco, cuando yo investigo, pues sé dónde está el dato, ¿no? Sé a qué libro recurrir. En este caso, si yo necesito saber acerca de la funcionalidad y las propiedades del sistema inmune, pues recurriría a este texto precisamente. Y miren lo que anotan sus autores aquí en esta página, en la página 22. Dice: ¿cuáles son las células inmunes? Son los glóbulos blancos o leucocitos. El valor normal de leucocitos en sangre en un individuo adulto sano es de 4.500 a 10.500 por milímetro cúbico. La mayoría se encuentran localizados en las mucosas, y es allí donde el organismo debe centrar sus recursos de defensa. Pero los leucocitos no constituyen una población homogénea, por el contrario, representan una colección de diferentes poblaciones celulares. Entre ellas se destacan los neutrófilos, los eosinófilos y basófilos, los monocitos y macrófagos, las células natural killer, estas células. A lo mejor en otro vídeo les comento más acerca de este tipo de células natural killer, las células dendríticas, los linfocitos T y los linfocitos B. Cada uno de ellos tiene una función singular en la dura tarea que representa el combate contra los microorganismos patógenos. Y no duden que en estos momentos de pandemia, pues cada una de estos agentes biológicos en nuestro organismo, todas estas células que forman parte de nuestro cuerpo, pues están a la defensiva, están protegiéndonos, están cuidando que no entre el patógeno y nos contamine y nos enferme. Qué interesante, ¿no? El texto, el sistema inmune. Y estos otros textos, este de Epicuro, por ejemplo, que lo tomé para darle una relectura al filósofo griego, el helenista del que hablé en el video pasado, que precisamente
me acaba de servir este texto como pie de investigación para una clase en línea que acabo de tener con mis alumnos de maestría y para el video mismo, ¿no? Epicuro, del que ya les hablé. También está aquí en este montón de textos leídos y de lectura presente todavía. Este librito que yo encontré y que me pareció interesante porque es un libro también científico. Miren, la mayoría de los textos ahorita, no todos son científicos, algunos son libros literarios. En este caso el de Sabater es un libro literario, específicamente, porque no es un libro de filosofía, siendo él un filósofo. En este caso, este último libro no es un libro estrictamente de filosofía, sino un libro básicamente literario, ¿no? Pero en el caso de este texto, bajo la estirpe de Hipatia, una científica nacida en el siglo IV en Alejandría, la historia de la ciencia, la ciencia que conocemos, la ciencia de Kepler, la ciencia de Newton, la ciencia de Einstein, la ciencia de todos estos personajes, Madame Curie, comienza aquí, comienza con esta mujer. Esta es la idea del autor Óscar Menéndez, que postula a Hipatia como la pionera de la ciencia física, la ciencia astrofísica, ¿sí? Y una tarea que después van a continuar tantos hasta llegar a uno de los más grandes científicos de la historia que vivió en el siglo XX y que ha dado tanto de qué hablar, ¿no? Albert Einstein. Bueno, de eso habla este pequeño texto bajo la estirpe de Hipatia. Y este texto, que es un libro también precioso, lo disfruté mucho, se ha convertido este autor, Antonio Damasio, en uno de mis autores favoritos. Y este es el último libro que yo he leído de él. He leído otros dos, un libro titulado En busca de Spinoza, y otro texto, un texto que me encantó, porque es un libro entre la ciencia y la filosofía, y él busca cómo reivindicar el error de Descartes por este asunto del separar la res cogitan de la res extensa, es decir, el cuerpo de la mente. Damasio en este texto, en el texto de el error de Descartes, así titula él, quizás su libro más famoso, su libro más emblemático, ¿sí? Precisamente para hablar de René Descartes, el filósofo racionalista, el filósofo francés racionalista, y encontrarlo precisamente ahora, en el siglo XX, para reivindicar o ajustar esta idea de distancia entre una cosa y la otra, entre el cuerpo y el alma, entre el cuerpo orgánico y la mente, la conciencia. Dice Antonio Damasio, estas dos entidades no están separadas, sino juntas. Y esta defensa, precisamente él, desde la ciencia, como neurocirujano, como neurocientífico, esta defensa con esta idea de regresarle precisamente al ser, al hombre, esta conjunción de elementos, mente y cuerpo, alma y mente. Y en este caso, este libro que él titula "Y el cerebro creó al hombre", ¿sí?
vuelve al asunto naturalmente, pero centrado específicamente en el cerebro humano, en el cerebro del hombre. Y no es un libro simple, no es un libro sencillo, es un libro con un cierto número de páginas, ¿sí? No es tan simple o tan sencillo leerlo, pero pues gustando de la lectura y gustando también del tema, pues uno disfruta el texto y aprende muchísimo del texto, ¿no? 540 páginas. Entonces, este libro nos centra precisamente en lo que es el cerebro del hombre, cómo funciona el cerebro, y esta parte central del cerebro que ya no es precisamente, o que ya no se refiere estrictamente a la parte física, a la parte neuronal, ¿sí? sino a la mente, al pensamiento, a la conciencia, ¿sí? Eso es lo interesante del texto, un libro que habla de precisamente de la conciencia, cómo la mente se hace conciencia. Son cosas distintas, no separadas, no diferentes, pero sí cada una con su área muy específica, el cerebro, el pensamiento y la mente, la conciencia. ¿Okay? Antonio Damasio. Y el cerebro creó al hombre. Interesante texto también. Y este texto de Fernando Savater, titulado La peor parte. Y miren, el maestro Savater titula este texto precisamente con este nombre, le da este nombre, este título a su texto, porque de eso es de lo que habla precisamente, de la peor parte. ¿Qué peor parte? La peor parte de su vida. Me voy a referir más a él después, voy a dedicarle un programa completo a este texto, precisamente, y a cada uno de los que les he presentado. Yo creo que merecen o ameritan un programa completo, ¿no? Ya en particular, en concreto, cada uno, habiendo sido precisamente ya leídos, y así yo regreso también a través de este canal de aquí de YouTube a la crítica literaria, ¿no? A la crítica literaria a través precisamente de YouTube. Será bueno que yo les hable más de este texto del maestro Savater. Les decía yo que lo titula La peor parte porque es la peor parte de su vida. Él habla aquí de una pérdida, del dolor de esa pérdida, del sufrimiento, de su propio sufrimiento. Se está autobiografiando, está relatando su tristeza, su dolor, por la pérdida de su mujer, de su esposa. Nos habla de su llanto, de un llanto que no cesa, de un llanto que después de 4 años no se acaba, de una tristeza que sigue ahí, que sigue latente, de una tristeza que él no quiere dejar, sino quiere vivir con ella. Por un lado, es muy poético, es la primera parte del texto, ya desde la introducción, es una parte muy poética, muy literaria y muy romántica, en la vena de ese romanticismo alemán del siglo XIX. Hagan de cuenta que si el maestro Savater hubiera escrito este texto en el siglo XIX y a lo mejor precisamente en Alemania, este libro que le quedaría muy bien a ese momento, a ese movimiento romántico, a esta época, a esta etapa de la literatura universal. La peor parte, Fernando Savater. Hablaremos más después de él, ¿les parece? Y finalmente, un libro que estoy disfrutando mucho es el libro que estoy leyendo ahorita. Es un texto que desde que tomé no lo suelto. Y miren, es un libro tremendo. Esta es una novela histórica.
Caterina da Vinci, de Robin Maxwell. Esta escritora norteamericana que se dedica a escribir novelas históricas. Yo no la había leído. Yo me había acercado a la biografía histórica, sobre todo de personajes, pero a través de otros autores, sobre todo autores franceses, ingleses o alemanes, pero no una autora, en este caso en particular norteamericana, Robin Maxwell, ¿sí? Licenciada en la Universidad de Tufts, que finalmente se establece en California, donde se desarrolla, dice aquí, una amplia actividad como guionista cinematográfica para Disney, para Fox, para Columbia, para Warner Brothers, etcétera, etcétera. Una escritora, supongo que de historias cinematográficas. Y sí, al leer este texto de la mamá de Leonardo da Vinci, pues uno parece estar dentro de una película, ¿sí? Mirando una película, y quizá eso sea lo interesante de esta escritora y lo interesante de este texto, además de que el personaje pues es un personaje extraordinario, ¿no? Imagínense estar aquí, porque además la autora le da primera voz, la cuenta en primera persona, en la primera persona de la misma mamá de Leonardo, ¿no? La que habla en el texto es ella, la mamá de Leonardo, Caterina da Vinci, una mujer bastante culta, una mujer muy liberal, una mujer que pasó por una serie de circunstancias, de situaciones que precisamente tuvo que luchar para poder subsistirlas en su época. Una mujer contraria a la manera en que una mujer de su edad, 13, 14 años, cuando va a tener a Leonardo, contraria a las prerrogativas y a la moral, ¿sí? Que se imponía sobre las mujeres, ¿no? Una chica bastante liberal, bastante avispada y muy culta, ¿sí? Caterina da Vinci. Y obviamente aquí vamos a encontrar a Leonardo, porque ella misma nos va a decir cómo creció a Leonardo en sus primeros años de vida, y después nos va a hablar de Leonardo ya adolescente, de Leonardo ya joven. Bueno, pues miren, casi voy a la mitad del texto, y cuando lo termine también será parte de un comentario más en particular del libro, ¿les parece? Pues miren, los libros hablan, y esto que yo les acabo de decir, pues es lo que nos dicen, ¿sí? Hay tantas cosas que aprenderles, hay tantas cosas que hay en ellos, y si ustedes ven, pues no son libros que lo entretengan a uno. Eso de esta cuestión, cuando los que en un momento dado quieren leer solo cosas que los entretengan, que les gusten, libros que en un momento dado, si no los hacen pasar un buen rato, pues los desprecian o no los siguen leyendo. No, los libros son para otra cosa. Los libros son para educar, los libros son para instruir, los libros son para que nosotros tengamos más cultura, ¿sí? Los libros son para que podamos accesar a un nivel mayor de inteligencia, de posibilidad de vida, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos vemos en un próximo programa. Los dejo aquí, y el próximo programa pues tenemos ya una lectura, una crítica literaria ya en particular. ¿De acuerdo? Adiós. Arrivederci a tutti. Bye.